El pensamiento del hombre en Occidente, libro por Alex Montero Hernández, parte 3. Los filósofos presocráticos, parte 2. Parménides de Lea. Parménides parte de una simple afirmación: el ser es y el no ser no es. De esta afirmación se sacará consecuencias imprevistas. Examinando el universo, descubre que casi todo lo que percibimos por los sentidos empieza y deja de ser, es y no es al mismo tiempo. Por tanto, los sentidos no nos revelan el verdadero ser. Lo que cambia no es verdaderamente. Por tanto, el verdadero ser es inmutable, no pudiendo convertirse en no ser, puesto que el no ser no es. Continuando con la línea de razonamiento, se interroga por la multiplicidad de los seres. Esto percibe que no hay nada que pueda dividir al ser, pues el no ser no existe. Parménides concluye que solo existe un único ser y que la multiplicidad es una mera apariencia. Este único ser, además de ser inmutable, tiene los atributos de eternidad, continuidad y homogeneidad e indivisibilidad. Parménides concibe al ser como una esfera redonda, finita, compacta, igual en todos los puntos. Como consecuencia de esta imagen del ser, Parménides va a oponer la razón que nos hace descubrir la existencia de un ser único e inmutable a los sentidos que nos muestran un mundo plural e inmutable. Debemos creer en la razón que nos proporciona epísteme, ciencia, es decir, conocimiento verdadero. Por el contrario, los sentidos únicamente nos proporcionan doxa opinión, dejándose llevar por las apariencias. Con ello, Parménides se convierte en el primer racionalista, confiando en la razón por encima de los sentidos. Heráclito de Éfeso. Heráclito 536-470 a.C. será un pensador original y el máximo oponente de Parménides. No es seguro si fue Heráclito quien luchó contra Parménides o Parménides contra Heráclito, pero sus sistemas son antagónicos. Famoso por su misantropía, se le llamó Heráclito el Obscuro, por la dificultad de sus escritos que no quería que los leyera la plebe. Finalmente, Heráclito se retiró a la soledad de los montes y murió de hidropesía. Contrario al ser estático de Parménides, para Heráclito solo existe el movimiento, todo fluye, nos afirma. La realidad es dinámica. Una frase suya afirma que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, puesto que tanto él como el río han cambiado. Nada permanece, todo cambia, así que las cosas y el ser humano mismo son y no son. Su ser es hacerse y cambiar. Esta suprema movilidad de lo real le hace afirmar que el arjé es el fuego, puesto que nada mejor que el fuego para representar el perpetuo movimiento. Ahora bien, el cambio en el mundo no es desordenado, sino que obedece a leyes. El cambio está regulado, existe una armonía universal, por lo que debe existir un logos razón inmanente a las cosas, un logos que organiza el fuego universal. Ahí existe una orden o legalidad de la naturaleza que regula el flujo de las cosas, incesante de las cosas. Debemos entender que este logos no es Dios externo al mundo que lo rige, sino el orden interno de las cosas. Analizando este orden cósmico, Heráclito reconoce dos fuerzas en el universo, una de las cuales es la guerra o la discordia, que separa todas las cosas dando origen a la variedad de lo existente. Por ello, la guerra y el conflicto son importantes porque sostienen todos los seres y son causa incesante del movimiento. El conflicto produce el dinamismo del universo. La otra fuerza cósmica es la paz o concordia, que vuelve todas las cosas a la unidad, por lo que periódicamente el mundo se convierte de nuevo en fuego, en una conflagración universal. Heráclito mantiene la distinción entre razón y sentidos. Mientras que los sentidos solamente nos dan una opinión, la razón nos muestra la verdad. Los sentidos nos muestran muchos seres, pero la razón nos muestra que solamente existe uno, el fuego, regulado por el logos. Heráclito se pregunta cómo es posible que el conocimiento humano, todo individuo posee su logos o razón individual, no podría conocer la realidad si no entrara en contacto con el logos o razón inmanente al cosmos. Heráclito propone que nos mantenemos en contacto con el logos universal a través de la respiración por los poros de nuestra piel. Cuando una persona está despierta, sus poros están abiertos y su razón se mantiene en contacto con la razón universal, por eso conoce el universo. Esta teoría
lleva a Heráclito a formular la teoría de los sueños. Los sueños son incoherentes y desligados de la realidad. Lo que ocurre es que cuando dormimos los poros se cierran y la razón particular queda aislada, incomunicada del logos universal, lo que produce ese caos psíquico conocido como sueño. Esta teoría de los sueños le abre las puertas para una teoría de la locura, pues el loco es aquel que vive siempre como en sueños. Es decir, la locura es vivir encerrado en un logos particular desligado del logos universal. Tras la locura está un daño que cierra permanentemente nuestros poros. Los sueños y la locura dejan de ser sobrenaturales para ser explicados por causas naturales de tipo fisiológico. Heráclito también observa que las personas pueden aislarse en su razón particular si lo desean. Pueden actuar ignorando el logos universal. Esto le lleva a insistir en el papel de la voluntad en el conocimiento. Lo volitivo interfiere con lo cognoscitivo. Se necesita voluntad para conocer. Es el primer pensador que enfatiza en la importancia de la voluntad. Todas estas afirmaciones son fruto de un trabajo de investigación introspectivo del filósofo. Heráclito es el padre de la introspección. Él mismo afirma en una de sus frases: "Me he buscado a mí mismo". Con ello nos indica que el ser humano no es evidente para sí mismo, por lo que tiene la necesidad de un esfuerzo para conocerse. Y este proceso es difícil, como él mismo nos afirma: "Camina, camina, nunca quizá lograrás alcanzar los confines del alma, aunque recorras todos tus caminos, tan profundo es su logos". Empédocles de Agrigento. Con el debate entre Heráclito y Parménides surge la crisis celiática. No podemos ignorar que el mundo es pluralidad y cambio continuo, como afirma Heráclito, pero desde Parménides sabemos que explicar el universo racionalmente significa apoyarse en la noción de un ser eterno e inmutable. ¿Cómo conciliar ambas cosas? Es un problema fundamental para Empédocles, un renombrado médico de Agrigento. Para Empédocles, el mundo se compone de 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra. Estos elementos son eternos, inmutables e indestructibles. Si ellos no cambian, ¿cómo se altera el mundo? Sencillamente porque varía la combinación de los mismos. Las cosas surgen de su unión y desaparecen de su disgregación, por lo que los elementos en sí no cambian. De este modo se respeta la permanencia del ser, a la vez que se explica el cambio. Para explicar este proceso, la unión y separación de los 4 elementos, Empédocles postula la existencia de 2 fuerzas antagónicas que eternamente mueven al universo y que son el amor, fuerza que unifica, y el odio, fuerza que separa. Cuando el amor predomina, el universo se mantiene unido como una gran esfera compacta, pues después viene el odio y produce la multiplicidad de los seres, la multiplicidad que es sucedida por una nueva fase de unificación realizada por el amor, y así ocurre continuamente en ciclos que duran 30.000 años. Si el universo está compuesto por lo de los 4 elementos, también lo estará el ser humano. Nacimiento y muerte serán simplemente congregación y desgregación de los 4 elementos. La salud consiste en la perfecta armonía de los elementos en la sangre, ser la sensación. Estas ideas las formula en su texto sobre la naturaleza. Sin embargo, en el poema Purificaciones, Empédocles propone algo diferente, pues distinguirá entre un alma material formada de fuego y aire que perece con el ser humano y la presencia de una alma divina e inmortal en cada ser humano, y aquí se nota fuertemente la influencia de la religión órfica. Además indica que el alma ha caído de su feliz estado primitivo para quedar aprisionada en el cuerpo material. Este cautiverio perdura hasta que el alma se purifique sus pecados. Mientras no lo haya hecho, transmigra de cuerpo en cuerpo. Yo he sido otro en tiempo, muchacho, muchacha, planta, pájaro, pez viviente, mudo en el agua. En su poema sobre la naturaleza, Empédocles considera que es necesario escuchar tanto a la razón como a los sentidos, pero ambos son débiles instrumentos de conocimiento. Este pensador establece el principio de lo que semejante conoce por lo semejante. Con la tierra miramos la tierra, con el aire divino, con el fuego devorador, con el amor, con la discordia la funesta discordia. La teoría de los 4 elementos será predominante durante siglos. Además de las concepciones médicas de Empédocles, repercutirán en Hipócrates. Finalmente, la doctrina del amor y el odio como leyes cósmicas reaparecerán en el Eros y Tánatos de Freud. Hipócrates y su escuela médica.
Empédocles hallará un discípulo importante en Hipócrates, quien fundará una escuela médica que durará por siglos. Para la escuela hipocrática, el ser humano está compuesto por los 4 elementos. Correspondiendo a los 4 elementos, habría un ser humano 4 líquidos o humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Ello va a conducir a una comprensión de la salud y de la enfermedad como problemas de equilibrio entre los elementos. La salud consiste en la encrasia, es decir, equilibrio de los humores. La enfermedad será la discrasia o desequilibrio de los humores. El tratamiento médico será restablecer el equilibrio moral a través de dietas y ejercicios. Según Hipócrates, del temperamento de las personas dependerá el predominio de uno de los humores. De modo que hay 4 temperamentos: sanguíneo, flemático, colérico y melancólico. De este modo, la conducta humana empezará a ser comprendida como determinada por un factor biológico. Esta búsqueda de una explicación biológica del comportamiento humano también será aplicada a las enfermedades mentales. Un melancólico es una persona con exceso de bilis negra y un maníaco tendrá exceso de bilis amarilla. La epilepsia provendría de que la flema impide que el aire llegue al cerebro. Un desprendimiento del útero produce la asfixia y convulsiones de la histérica. El atomismo de Demócrito y Leucipo. El atomismo es otro intento de solución de la crisis celiática. Será propuesto por Leucipo, de quien sabemos muy poco, y su discípulo Demócrito. Ellos consideraban que el universo se compone de infinita cantidad de partículas diminutas llamadas átomos, sin tomos, división, indivisibles, compactas, sólidas, homogéneas, indestructibles. Como se notará, los átomos poseen las características del set de Parménides. Difieren entre sí por su forma, orden y posición, que separa los átomos entre sí. A diferencia de Parménides, los atomistas admiten la existencia del no cero vacío, cuya función es disgregar el ser y permitir el movimiento. Los cuerpos surgen por congregación de átomos y perecen por su disgregación, pero los átomos permanecen inmutables e indestructibles. Un torbellino arrastra los átomos, dando origen a muchísimas mezclas de infinitos mundos. En los intersticios entre mundos se encuentran los dioses, compuestos por átomos más sutiles. El sistema atomista va a proponer un claro materialismo al que añadirá un modo de explicación mecanicista. El universo se entenderá como una máquina mecánicamente donde todo ocurre por movimiento y choque de átomos. Por lo tanto, nada ocurre al azar, sino que hay un determinismo. Todo está determinado por una necesidad mecánica. Los atomistas nos propondrán una imagen del ser humano acorde con su sistema. Para Demócrito, el alma es material y está conformada por átomos de fuego, cuya figura redonda les permite fácil desplazamiento a lo largo del cuerpo. El alma se mantiene respirando átomos de fuego del exterior, del modo que la muerte sobreviene cuando se expelen más de los que se inhalan. Los átomos del alma se hallan distribuidos por todo el cuerpo. La inteligencia se ubica en el cerebro, los afectos en el corazón y las pasiones en el hígado. Los atomistas serán empiristas, empiria de igual experiencia, es decir, propondrán que el conocimiento proviene a través de los sentidos. Según afirman, de los objetos se desprenden efluvios, imágenes que golpean nuestros sentidos y penetran por sus poros. Este choque con los sentidos produce sensaciones. Esta escuela distingue entre sensaciones objetivas y subjetivas. Las sensaciones objetivas son las que corresponden a la realidad de los objetos, tales como el peso, volumen y la figura, y las restantes sensaciones como olor, color, sabor, etc. son subjetivas. La imagen materialista del ser humano nos lleva a proponer el hedonismo. Hedon es placer, doctrina que propone que la motivación del ser humano es buscar el proceso de placer y rehuir el dolor. El placer y el dolor constituyen el criterio de lo útil y de lo perjudicial. No obstante, sostienen que el placer debe ser regulado por la razón. El sistema atomista proporcionará un programa de investigación que ha surgido con fuerza en la ciencia moderna y en varios sistemas de psicología contemporánea, caracterizados por el materialismo, mecanicismo, determinismo, empirismo y hedonismo. Y listo, continuamos la próxima semana con el siguiente capítulo. Gracias.